Vamos a lo que vinimos. Oremos al Señor. Amado Padre y buen Dios, Señor, si hay algo que quiero rogarte en esta mañana, es que como producto de este mensaje, tu palabra expuesta pueda conceder la gracia a mis hermanos y a mí mismo de continuar profundizando en esta doctrina de la providencia divina. Amado Dios, te ruego, Señor, por favor, auxílianos. Auxíliame, Señor, en la exposición de este tema. Te ruego, Dios, que la majestad de tu poder, Señor, sea muy exaltada en medio nuestro, por la fidelidad de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. En toda la historia de la iglesia posapostólica, desde los primeros discípulos de los apóstoles hasta nuestros días, no ha existido un grupo de creyentes que haya definido y experimentado mejor los actos de la providencia divina como los puritanos. Hermanos, ellos gozaron de una gracia especial. No solo fueron fieles practicantes de la correcta asimilación de esta doctrina, sino que también fueron excelentes al definirla. Tal vez muchos otros cristianos vivieron estos actos en la historia de la iglesia y los asimilaron de la manera correcta, pero no todos gozaron de la gracia de poder definirla y vivirla de la manera en que los puritanos la hicieron. Y uno de mis propósitos en esta mañana es probar que esto fue así para con ellos, rogando al Señor que al mirar esta preciosa doctrina en las Escrituras y en la vida de nuestros antepasados podamos comprender de una manera más clara este asunto, a fin de conocer mejor y de forma más profunda, de manera más profunda, la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Les invito, pensemos en algunas de las siguientes afirmaciones. Nosotros solemos decir cosas como estas: Dios tiene absoluto control del universo. Dios está obrando todos sus propósitos en mi vida. Dios no es mi siervo, por el contrario, yo le sirvo a Él. Dios obra de maneras tan misteriosas que yo no puedo comprender. Dios es siempre bueno y yo siempre puedo confiar en Él. El tiempo de Dios no es el mismo que el mío. Dios está mucho más interesado en conformarme a la imagen de su Hijo que cualquier otra cosa para mi vida. Dios nunca me promete en esta vida libertad de sufrimiento. Dios obra a través de sus propósitos en mi vida para mi bien espiritual más que para mi bien temporal. Y Dios nunca permitiría que nos sucediese algún mal si ese mal no tuviese como propósito nuestro propio bien y su gloria como metas finales. Cosas como estas muchas veces inundan nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestras conversaciones. Hermanos, cada una de estas afirmaciones son un ángulo diferente de ese gran diamante llamado la providencia de Dios. De hecho, cuando enfocamos este diamante, así como pudiésemos tenerlo en un anillo, y vemos cada uno de sus ángulos, vemos las verdades reveladas en ellos, que cada vez son más bellas, más magníficas, más profundas para nosotros y también preciosas. Pero en esta mañana nos enfocaremos solo en 3 ángulos de ese diamante. Primero, definiremos qué es la providencia divina. Segundo, veremos sus beneficios para con nosotros. Y por último, contemplaremos la belleza de este diamante, el cual es el más precioso de todos los diamantes que podamos contemplar.
Para ello, comenzaremos por el principio. ¿Qué es la providencia divina? Lamentablemente, para nuestros días, el término providencia no es tan común como lo era para la época de nuestros hermanos los puritanos. Hoy, este término se tiene como un término arcaico, ya prácticamente sin uso. Sin embargo, para ellos era muy común. En la época de los puritanos, aún en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que estaban en estas guerras eran puritanos. Presten atención, ellos cuando escribían sus cartas a sus familiares, ellos siempre hablaban de la providencia. Y cuando se referían a la providencia, se referían a Dios mismo. Pero ellos definieron mejor esto en el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 11, que dice: ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Ellos respondieron: las obras de providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosamente Dios preserva y gobierna todas sus criaturas y las acciones de todas estas. Esta sin duda no solo es una definición lo bastante sencilla, sino sobre todo es una definición bellísima. El pastor Joel Big, en su libro Conoce a los Puritanos, provee una paráfrasis de la cual él extrajo del entendimiento de los puritanos, de cómo ellos entendían esta doctrina de la providencia divina. Y él la expresa de la siguiente manera: para el creyente, la providencia divina es Dios obrando como Dios, ejerciendo su preservación, su gobierno y su cooperación, todo esto guiado por su voluntad paternal, de tal manera que Él ordena todas las cosas para cumplir sus propósitos, haciéndole bien a los suyos para su gloria. Hermanos, este diamante verdaderamente es digno de ser contemplado por nosotros. Lástima que haya sido en la historia del cristianismo tan relegado, una doctrina tan preciosa que nos ayuda a comprender cómo Dios actúa en todas las áreas de nuestra vida, en diversos momentos, en diversas circunstancias, para su gloria y para nuestro bien. En una pequeña frase podríamos decir que la providencia de Dios es la manera en que Dios orquesta todas las cosas para cumplir sus propósitos, haciéndole bien a los suyos para su propia gloria. Y esto lo vemos claramente reflejado en un versículo que para muchos se ha convertido hasta en un mantra, una cosa así medio mística. Y el versículo, que espero no lo vamos a abordar en esta mañana desde esa perspectiva. Algunos se atribuyen esta promesa a sí mismos aún sin conocer a Dios. Y es Romanos 8:28, el cual nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos algunas verdades que este texto nos muestra. La primera que quiero resaltar es: ¿para quién es esta promesa? Es para los que le aman, dice el texto. La Escritura dice: para los que le aman, quiere decir para los que han sido objetos de su amor. Estos son aquellos que por la gracia de Dios han sido renacidos del Espíritu, han sido nacidos de nuevo. Los que aman a Dios como consecuencia de haber sido amados por el primero. Es impresionante, hermanos, admirar la gracia del Evangelio de la gracia que nos asegura el cielo en base a una condición tan justa como la de amar principalmente al Dios del cielo. La gracia nos asegura el cielo en base a amar al Dios del cielo. Muchas veces
hablando con algunas personas, con incrédulos, intentando llegar a sus mentes a través del razonamiento y deseando que ellos vengan en arrepentimiento al Señor, una de las preguntas que les hago es si ellos desean ir al cielo. Y la pregunta de la mayoría, evidentemente, es que sí. Y yo le pregunto, ¿para qué deseas ir al cielo si estando en la tierra no amas al Dios del cielo? Allá estarás por la eternidad adorando al Dios del cielo. Es imposible que un pecador no arrepentido, que no ama a Dios en la tierra, pueda pasar la eternidad amando al Dios del cielo. Imposible. La segunda cosa que quiero que veamos en este texto es que Dios obra. Hermanos, Dios preserva y sustenta. Él no es un Dios deístico, un Dios relojero que creó todo lo que existe y lo puso a andar para que se sostuviese por sí mismo. No, hermanos, Dios obra, Dios preserva su creación. El creador es también el sustentador. Él tiene el control, Él dirige, Él provee, Él sustenta. Nada puede frustrar sus propósitos. Ese es al Dios al que Pablo se refiere en este texto cuando le escribió a los romanos. La tercera cosa que el texto nos muestra es que Dios obra para el bien. En lo referente a su gobierno, Él es todopoderoso. Sabemos bien y afirmamos con certeza que para Él no hay nada imposible. Él es maravilloso. Y para nosotros que confiamos en Él, no hay ninguna pizca de desconfianza en saber que Él tiene el control de todas las cosas. Todo está bajo su gobierno soberano. Nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, no hay nada fuera de su esfera, de la esfera de su gobierno. Y esta verdad debería generar en nosotros un consuelo tan profundo, aún en la circunstancia más difícil. Dios obra para el bien en algunas cosas. No, el texto dice todas las cosas. Eso significa que nada sucede por casualidad. Fijémonos que este verso está dentro del contexto del capítulo 8, donde hallamos diversas pruebas y tribulaciones, muchas adversidades. Verso 18 dice las aflicciones del tiempo presente. Verso 23 encontramos allí que nosotros también gemimos a causa, conjuntamente con la tierra, los hijos de Dios gimen. En verso 26 el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y en el verso 35 dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Aflicciones. ¿No dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Notemos que Pablo no dice que esas cosas son buenas en sí mismas. De hecho, muchas de esas cosas son malas en sí mismas. Y para nuestra percepción, muchas de ellas quebrantan nuestros corazones y nos generan profundas tristezas. ¿Por acaso ha estado alguno desnudo, con hambre, con tribulación, y no ha sido alcanzado por alguna pizca de tristeza? Con dificultad. A menos que Dios le haya concedido la gracia de permanecer gozoso y en contentamiento. Y por último, sabemos. Él comienza diciendo sabemos, y normalmente en el griego cuando se coloca, lo que se coloca al inicio es lo que tiene mayor relevancia. Dice sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, la verdad es que hay tantas cosas en la vida que nosotros no sabemos. No sabemos cómo vamos a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Nosotros no sabemos ni siquiera cómo debemos orar. Dice el verso 26 que el Espíritu clama con gemidos indecibles, porque nosotros mismos sabemos cómo pedir. Pero una cosa sabemos, que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Y eso hace que todos los actos de la providencia sean algo precioso para nosotros.
nosotros. Todos. Deseo usar una ilustración, o mejor dicho, una experiencia que nosotros hemos vivido recientemente en el último año como familia. Hemos enfrentado un momento muy duro y aún algunas veces viene el tentador y nuestro engañoso corazón a querer llenarnos de temor acerca de esto. Hace unos meses atrás, un año aproximadamente, le fue diagnosticado a mi suegra, que está aquí con nosotros, un carcinoma en uno de sus senos. Hermanos, en aquel momento nosotros como familia, especialmente su esposo y sus hijos, fuimos en el momento inundados por un terror humano terrible. Pensamos que ella no estaría más entre nosotros. Eso nos comenzó a generar sufrimiento. Pero fíjense, aunque el proceso fue un proceso doloroso y sufrido, después de ser operada y tratada con quimioterapia y radioterapia, todos en la familia durante todo ese tiempo gozamos de la gracia de poder ver en nuestra hermana un consuelo, una fortaleza, una perseverancia en el Señor que a nosotros, los que estábamos sanos, nos animaba cada día. ¿Cómo no decir que todas las cosas, aún este mal que nosotros percibíamos como un mal, nos generó bien, nos unió más como familia, bendijo profundamente a la iglesia, nos ayudó a unirnos en oración por la salud de nuestra hermana? Hermanos, cuando nosotros, muchas veces, nuestra vista es tan corta, y cuando nos suceden cosas terribles, lo primero que perdemos es la esperanza. Pero la palabra de Dios nos dice que todas las cosas, a los que amamos a Dios, nos ayudan a bien. Y en vista de esto, ¿cómo es que nosotros debemos usar esta doctrina? ¿Cuáles son los beneficios de la doctrina de la providencia para nosotros? Y aquí los puritanos se apoyaban bastante en el conocido Catecismo de Heidelberg, el cual posee una de las definiciones más bellas de toda la literatura reformada acerca de este tema. Ellos decían: cuando nosotros aplicamos la doctrina de la providencia divina, ella nos beneficia en tres formas. Primero, nos volvemos más pacientes en la adversidad. Segundo, nos volvemos más agradecidos en la prosperidad. Tercero, obtenemos una confianza inconmovible en nuestro Padre, de que nada nos separará de su amor. Entonces, ¿cómo debemos utilizar esta doctrina? ¿Cómo utilizamos estos tres elementos que ellos colocaron? Porque algunos de los hermanos de un espíritu puritano en Holanda colocaron en el Catecismo de Heidelberg. Hermanos, la verdad es que nosotros debemos confiar en Dios aun cuando todo va mal. Parece una afirmación y una noticia muy dura de digerir, pero nosotros, los cristianos, tenemos el deber de confiar en nuestro Dios aun cuando todo va mal. Es exactamente eso lo que significa ser pacientes en la adversidad. En nuestro mundo caído con muchas cosas las cuales van mal por causa de nuestro pecado, nosotros convertimos este paraíso terreno en un campo de batalla. Y olvidamos que Dios diseñó este planeta para que nosotros fuésemos beneficiados a través de él. Actualmente nuestra sociedad es una sociedad hedonista, donde cada uno está buscando su propio placer. Y el eslogan es, y continúa: comamos y bebamos, mañana moriremos. Y aún siendo nosotros creyentes, y muchos de nosotros nos afirmamos reformados, somos también tentados a abrazar este tipo de mentalidad o espíritu mundanal. Por ejemplo, fíjense bien la diferencia de cómo nosotros vemos la perspectiva de las cosas y cómo los puritanos la veían. Cuando comienza un año, ¿qué es lo que nosotros nos decimos los unos a los otros? ¡Feliz año! ¡Feliz año!
¿Y qué es lo que queremos decir cuando usamos esa expresión? La mayoría de nosotros pensamos de la manera siguiente. Lo que queremos decir es: yo espero que en este próximo año todo te vaya bien y que no tengas muchas dificultades, que todo sea como tú quieres, que tengas mucho éxito y prosperidad. Ustedes saben qué era lo que los puritanos decían en Año Nuevo. El primer día, o acabado el año, ellos decían: que tengas un año bendecido. Y ustedes dirán: bueno, pero al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia? Al fin y al cabo, bendecido también es feliz. Pero la felicidad a la que ellos se referían, hermanos, era la felicidad que viene del alma, del interior, del contentamiento por estar en Cristo, la cual no depende, esta felicidad no depende de las circunstancias externas. Es lo que Pablo mismo dijo: la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esto era lo que los puritanos querían decir con esta expresión tan sencilla: que tengas un año bendecido. Espero que cualquier dificultad o aflicción que Dios en su providencia vea necesario colocar en tu vida este año sea un instrumento de santificación para tu alma, y a través de ella Dios sea glorificado. La perspectiva de ellos era muy diferente a la nuestra, a la de nuestros días, aún nosotros siendo cristianos. Hermanos, la respuesta natural de nosotros a la adversidad es que nos produce resentimiento. Además de resentimiento, nos produce incomodidad. Tendemos a hundirnos en autocompasión. Pobre de mí. ¿Y ahora qué? Luchamos a fin de escapar de las adversidades. Rogamos constantemente: Señor, sácanos de esta prueba. No nos hagas pasar por esto. Dios te guarde, no te vaya a pasar eso. Y muchas veces solemos culpar a Dios por causa de ellas, y no obramos piadosamente. Cuando vienen las adversidades, tendemos a quejarnos y muchas veces a murmurar contra Dios. Y aún teniendo en nuestras mentes que Dios es soberano y que está al control de todas las cosas, solemos decir: bueno, ¿qué más? ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo otra. Tengo que tragarme esta disposición de Dios para mi vida. Pero esa no era la actitud de los puritanos. Esa no era la actitud a la que ellos nos llaman cuando se referían diciendo que debíamos ser pacientes en la adversidad. Ellos se referían a esa paciencia como una paciencia activa, como la manera en que debemos nosotros los cristianos vivir. Ellos veían la paciencia en la adversidad en 5 aspectos. Primero, si tenemos paciencia en la adversidad, nosotros lo primero que haremos, hermanos, si de verdad confiamos en Dios, es tener una actitud de derramamiento en oración delante de Dios. Derramamiento de oración delante de Dios. Si verdaderamente creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él sujeta a su providencia aún medios humanos, especialmente los medios de gracia como la oración, entonces nosotros nos vamos a someter en oración al Dios de la providencia. Esa será nuestra respuesta. La paciencia cristiana no es simplemente hacer silencio. Muchas veces detrás de nuestro silencio está la peor de nuestras quejas. Es cuando estamos más amargados contra Dios y sus planes para con nosotros. Es cuando más despreciamos sus disposiciones. Nos quedamos callados, no nos derramamos delante de Él en oración y decimos: total, yo no me estoy quejando. Pero cuando tenemos verdadera paciencia en la adversidad, lo primero que hacemos es derramar nuestros corazones delante de Dios. Segundo, la paciencia en la adversidad nos enseña a tener una conciencia de estar alertas. Los puritanos eran expertos en estar alertas en todas las
los actos de la providencia. El puritano John Flavel, quien escribió un libro fantástico acerca del misterio de la providencia, escribió en su diario: aquel que está atento a los actos de la providencia no perderá nada de aquello por lo cual Dios le permita pasar. Tercero, la paciencia en la adversidad nos ayudará a expresar de una manera bíblica el por qué esperamos que estas pruebas vengan sobre nosotros. ¿Qué? ¿Que nosotros esperamos que vengan pruebas sobre nosotros? Sí. ¿Debemos esperar los cristianos que vengan pruebas sobre nosotros? Sí, sin duda alguna, porque ellas nos purifican. Dice Santiago que generan en nosotros paciencia. El fruto de la prueba es la paciencia. Necesitamos aprender, hermanos, que sufrimos por la mano de nuestro Padre. Y ustedes dijeron: bueno, este hermano definitivamente lo que está enseñando está completamente errado desde mi perspectiva. Pero, hermanos, Dios mismo nos permite pasar por cosas que nosotros consideramos terribles para que nosotros no seamos niños mimados. Continuamente inmaduros, quejándonos de lo más mínimo. ¿O no vemos entonces acaso en el verso 6 del capítulo 12 de los Hebreos que el Señor dice claramente que Él ama y disciplina a todo aquel que recibe por hijo? Él azota a todo el que recibe por hijo. Y aprendemos que Dios también nos aflige, por otro lado, para vindicar su propia justicia, como una disciplina correctiva acerca de nuestros pecados. Hermano, algo que necesitamos aprender es que nosotros tenemos muchas más oportunidades de glorificar a Dios en las adversidades que en medio de la calma. Es en medio de las adversidades, hermanos, que Dios se place en usarnos como ejemplo para otros, como si fuéramos un trofeo de su gracia. ¿No fue exactamente eso lo que Dios hizo con Job? Dios permitió que Job pasase por innumerables aflicciones, por terribles dolores, a fin de mostrar cómo Él sustenta a los suyos en medio de las pruebas. La paciencia también, como cuarto punto, en la adversidad nos enseña a vivir escatológicamente como peregrinos en este mundo. Debemos aprender a vivir mucho menos apegados a este mundo y mucho más apegados a la realidad de la eternidad. Hermanos, sin aflicciones en nuestra vida, tendemos a colocar los ganchos de nuestra carpa demasiado hondos en la tierra, en este mundo. El puritano Thomas Watson dijo: a través de las aflicciones, Dios hace que el mundo esté en nosotros como un diente flojo, cada vez más flojo, a fin de que cuando Él haya de sacarlo, no nos cause mucho dolor. Gloria a su nombre. Dios produce aflicciones en nosotros para que no amemos este mundo más que la eternidad. Bendito Dios, que trata con nosotros con profundo amor, cuando nosotros creemos que su mano está sobre nosotros como disciplina inmerecida o como disciplina injusta sobre nosotros. Dios está moldeando nuestro carácter a fin de que nosotros seamos a la imagen de Cristo. Esto lo creemos todos, ¿verdad? Amén. Hermanos, eventualmente Dios, a través de las diversas providencias, trabaja en nuestras almas a fin de quitar todo apego a este mundo y a los placeres temporales de él. Por último, la paciencia en la adversidad nos enseña a vivir en sumisión a Dios. Y en esto nuestros hermanos puritanos tienen muchísimo que enseñarnos, sea a través de la obra de Thomas Buxton, El afligido en medio de su aflicción. Si alguno está anotando, les recomiendo todos estos libros. O Thomas Brooks en su obra El cristiano mudo debajo de la vara.
O William Bridge en su obra Un incentivo para el desamparado, o como ya mencioné a John Flavel en El misterio de la providencia. El punto es que estos puritanos eran verdaderos maestros en lo que se refiere a la sumisión a Dios en medio de las aflicciones. Y si tomásemos todas las enseñanzas y las juntásemos, ellos nos enseñarían 4 pasos de cómo someternos a Dios. Hermano, cuando algo va mal en tu vida, lo primero que debes hacer es reconocer a Dios. Es Dios que está en este asunto. Esto no está sucediendo por casualidad. Dios está en el asunto. Dios preserva, Dios cuida mi vida, Dios sabe por qué yo estoy pasando por esto. Él sabe. Yo no lo comprendo, a veces ni lo tolero, a veces se me hace muy difícil de agradecer, pero Dios está en el asunto. Una tragedia muy recordada por los norteamericanos es el 11 de septiembre, donde murieron más de 3,000 personas en aquel ataque terrorista de las Torres Gemelas. En esa oportunidad, 2 días después del ataque, Larry King, un entrevistador de CNN en inglés, entrevistó a 5 ministros religiosos, y fue uno por uno, preguntándoles: ¿dónde estaba Dios ese día? Los 4 ministros respondieron: no, Dios no tiene nada que ver en este asunto. Pero Dios no se dejó sin testimonio. El último ministro al que se le preguntó fue a John MacArthur, que inició su respuesta a la pregunta de la siguiente manera: si Dios no tuvo nada que ver en esto, entonces Dios no es Dios, ya que Dios está en todas las cosas y gobierna sobre todas las cosas. Es exactamente lo que la providencia nos enseña. La primera cosa que debemos pensar cuando algo malo sucede es que Dios está en el asunto. Lo segundo que nosotros debemos hacer, por el bien de nuestras almas y de nuestras mentes, es justificar al Señor en su obra. Pues todo lo que Él hace es siempre correcto. ¿O no es así? ¿No es nuestro Dios infinitamente perfecto? ¿Tenemos duda de que Él hace todas las cosas perfectamente? Espero que no. Ya que nosotros siempre merecemos algo mucho peor de lo que recibimos, ¿verdad que sí? Si pensamos en qué es lo que merecemos, la Escritura nos responde: muerte e infierno. Por lo tanto, todo lo que esté por encima de eso para nosotros es gracia y ganancia. Después de justificar a Dios en nuestras mentes, por causa de nuestra corrupción, de nuestros corazones que muchas veces se levantan contra el Dios que nos sostiene diariamente, lo tercero que ellos nos aconsejan es que debemos aprobar a Dios. Y este es el paso más difícil. Una cosa es justificar a Dios y decir: sí, yo estoy de acuerdo, Él siempre hace lo correcto y no se equivoca. Y otro paso es cuando nosotros decimos: está bien, Señor, gracias, Señor, por esto que me sucedió. Recordemos todo el sufrimiento de Job nuevamente, quien perdió a sus 10 hijos, todos sus bienes materiales, los cuales eran muchos, y aún su propia esposa, el apoyo de ella, y también enfermó gravemente. Y durante todos los actos de la providencia, la respuesta de Job fue: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Una expresión de alabanza. Todo esto viene contra mí. Gracias, Señor. Tú sabes, yo no sé. Tú sabes, ayúdame a confiar en ti. Tú sabes, gracias, Señor.
Y el cuarto paso o consejo que ellos nos dan es que debemos, después de haber reconocido a Dios, justificado a Dios y aprobado a Dios, es aferrarnos a ese Dios. Aun cuando siendo el mejor amigo, como nosotros lo llamamos, parece que en ese momento está siendo para nosotros el peor enemigo. Nosotros debemos aprender, hermanos, a besar la vara que nos golpea. Debemos aprender a besar el cayado que nos azota. ¿No es esto lo que dice el Salmo 23? Su cayado nos infunde aliento. Y decir junto con Job, a pesar de que siento sus azotes, yo sé que Él me ama. Yo sé que mi Redentor vive. Y es únicamente la doctrina de la providencia la que puede enseñarnos esto. A ser pacientes en la adversidad, a ser sumisos a las disposiciones de Dios en nuestra vida. Estos 4 pasos para la sumisión espiritual a Dios que los puritanos nos recomiendan en sus obras literarias no son algo meramente académico, ya que hay registros de cómo ellos enfrentaban las adversidades. Y quiero compartir esto con ustedes. Hermanos, recuerden, si algunos saben y los que no saben, los puritanos solían tener familias numerosas. La mujer puritana tenía un promedio de 9 hijos. Algunas entre 15 y 5. Promedio de 9. 9 hijos. Pero la mayoría de ellos, de los puritanos, perdía a sus hijos en la infancia. La mayoría de ellos perdía la mitad de sus hijos durante la infancia. Las constantes epidemias a las que se enfrentaban, las gripes, las fiebres, la falta de medicamento, las guerras que sucedió en el gobierno británico durante la época, ellos perdían a sus hijos en la infancia. Ellos pasaron por muchas pruebas y el enfrentar la muerte de sus seres queridos era apenas una de ellas. Ebenezer Erskine perdió a su primera esposa a los 39 años, la segunda apenas 3 años después, y perdió 6 de sus 15 hijos durante toda su vida. Y esto fue lo que él escribió cuando perdió una de sus esposas y 2 de sus hijos en un periodo menor a los 2 meses. Una de sus esposas y 2 de sus hijos en menos de 3 meses. Él escribió en su diario: yo he sentido el peso del cayado de Dios sobre mi familia, pero junto con el peso del cayado, en ese cayado sentí el dulce aroma de la rosa de Sarón en todas mis aflicciones. Yo puedo adorar la libre y soberana gracia de Dios porque mi alma fue refrescada por una nueva visión de Él, en la excelencia de su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces todos mis pensamientos de desespero y todos mis dolores fueron quitados por Él, y mi carga vino a ser ligera. Y yo clamaba diciendo: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, porque aún en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Hermanos, yo no puedo comprender, no sé si yo llegaría en medio de una adversidad como esta a expresar palabras similares. Lo dudo, pero sea el Señor conmigo, sea el Señor con cada uno de nosotros. Se dice a nivel de traumas que no hay nada más horrendo que una mujer tenga un hijo y éste le nazca muerto. Nada más horrendo desde el punto de vista psicológico. Dios en su amor ha ayudado a miles de mujeres cristianas en toda la historia del cristianismo
en especial en esta era donde no habían todas estas herramientas que hoy existen en la medicina, donde no se practicaba cesárea, donde el parto muchas veces venía con complicaciones y los bebés nacían muertos por diversas razones. Las mujeres puritanas continuaban llenas de contentamiento. Lo expresan diversos historiadores en sus diarios que son encontrados. Ellas lo que hacen después de pasar por un terrible suceso como este es dar gloria y alabanza a la soberana y libre gracia de Dios. Y aceptaban sus designios, sus decretos con total reverencia. Hermanos, los puritanos realmente creían, y nosotros también deberíamos hacerlo, que Dios nos envía aflicciones para humillarnos. Sin embargo, ellos sabían que los propósitos finales de Dios eran nuestro bien espiritual y eterno. Ellos creían que las aflicciones eran medios para acercarlos más a Dios. El puritano John Bunyan, quien permaneció 12 años apartado de su familia por causa de la predicación del Evangelio, escribió: los hijos de Dios son como campanas. Los hijos de Dios, son como campanas. Entre más duros son golpeados, más bellos suenan. Entre más duros son golpeados, más bello es su sonido. Cada aflicción era vista por ellos como Dios tratando en amor con ellos, en un amor paternal. ¿Cuántas son las veces que nosotros le decimos a nuestros hijos: hijo, haz tal y cual cosa? Y ellos muchas veces no entienden. ¿Pero por qué, papá? Hijo, haz tal y cual cosa. ¿Pero por qué, papá? Hijo, hija, haz tal y cual cosa. De seguro, nosotros, siendo malos padres, hacemos estas cosas en nuestras limitaciones para el bien de nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es un Padre celestial siempre bondadoso? Solamente la doctrina de la providencia, hermanos, puede enseñarnos de manera más clara cómo ser pacientes en la adversidad y cómo ser sumisos a Dios en las pruebas. Nos volvemos más agradecidos en la adversidad. Es la segunda cosa que ellos remarcaban del catecismo de Heidelberg. Hermanos, cuando nosotros aplicamos la doctrina de la providencia divina, ella nos beneficia en que aprendemos a ser agradecidos aún cuando las cosas van bien. Uno de nuestros problemas debido a la corrupción de nuestros corazones es que al parecer nos es más fácil ser agradecidos en la prosperidad que pacientes en la adversidad. Esa es la tendencia. Ser más agradecidos en la prosperidad que pacientes en la adversidad. Pero ¿saben qué? Aunque ustedes aceptaron eso que yo les dije, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hermanos, somos tan ingratos. Son muchas las veces que las cosas van tan bien, de hecho, y nosotros dejamos que lo más mínimo nos amargue, que lo más mínimo nos perturbe. Y esto sucede porque consciente o inconscientemente, ¿saben lo que tenemos en nuestra mente? Que nosotros lo que creemos es que merecemos todo aquello que Dios nos da. Nosotros tenemos en nuestras mentes que merecemos todo lo que Dios nos da. Por eso se nos hace tan difícil agradecer a Dios por los detalles, los más mínimos detalles. Hermanos, el verdadero agradecimiento siempre fluye y crece de la convicción de que nosotros no merecemos nada. El verdadero agradecimiento siempre termina por dar toda la alabanza y la adoración a Dios por aquello que Él nos da. El verdadero agradecimiento siempre nos lleva a Cristo, como Pablo agradeció en Romanos 7:25, cuando dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él se preguntaba: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Cuando nosotros vivimos a la luz de la providencia, aprendemos a ser agradecidos por cosas grandes y pequeñas.
La tercera cosa que aprendemos cuando aplicamos la doctrina de la providencia es que ella nos beneficia en que obtenemos mayor confianza. Una confianza inconmovible en el amor de nuestro Padre, de que nada nos separará de su amor. ¿No es esto lo que dicen las Escrituras? Ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién nos separará de su amor? ¿Quién? Aprendemos a confiar de manera inexplicable en que la mano de la providencia está en nosotros, tanto en la adversidad como en la prosperidad. Y nosotros nos aferramos a esa mano con mucha confianza y amor, sabiendo que Dios suplirá todas nuestras necesidades y que Él nos llevará al cielo para vivir con Él por siempre. No hay hambre, no hay dolor, no hay angustia o desnudez que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Existe una historia de una niña de 9 años que se convirtió por medio de la predicación de George Whitefield. Aquella niña enfermó y estaba en su lecho de muerte. Y su padre, que no era creyente, estaba día a día a su lado. Oh, cómo cuidaba aquel padre de esa niña. Él la amaba. Hermanos, él amaba a su hijita profundamente. Y en medio de aquel proceso, ella comenzó a decaer en su salud. Y casi llega a perder la vida. Cuando estaba en proceso de muerte, el papá le preguntó, hija, ¿no te gustaría quedarte un tiempo más con nosotros? Y la respuesta de la niña fue, no, papi. Ella respondió, él preguntó nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué no? No te entiendo. Y ella respondió, papá, calma. Por dos razones. La primera es que desde que yo me enfermé, tú te has acercado más a Dios. Y si fuera necesario que yo muera para que vengas a Cristo, entonces mi muerte habrá valido la pena. Y la segunda razón es porque no puedo esperar, de verdad, quiero estar con el grandioso Dios del Señor Whitefield. El amor de nuestro Padre Celestial, a través de su providencia, nos llena de confianza para afrontar cualquier circunstancia en el presente y en especial cualquier circunstancia en el futuro. Hermano, si estás pasando por una circunstancia que tú, a tus ojos, consideras que es una providencia de aflicción, de amargura, un momento en el que Dios te tiene, como algunos dicen, en un proceso, ciertamente Él te tiene en un proceso. Él quiere que aprendas a ser paciente en la adversidad. Él quiere que aprendas a ser agradecido en la prosperidad. Y Él quiere que obtengas una confianza inabalable, inquebrantable en el amor de tu Padre Celestial. Finalmente, para los puritanos, la providencia divina era bellísima en todo su obrar, en todo su esplendor. Era la manera como ellos entendían que Dios les estaba preparando para el cielo. De la misma manera, nosotros también deberíamos concluir que Dios en su voluntad ordena las obras de la providencia para hacernos mucho bien. Así que junto a Job, nosotros podamos también decir sin vacilar, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Puedo confiar en Él. Sea lo que sea que nos suceda, sea como sea que las cosas estén yendo, es Dios quien ordena y dispone todo para nuestro bien. Hermano, te invito a contemplar la majestad de nuestro Dios, quien está sentado a la cúspide de todas las causas, ordenando y orquestando todo. Dios está por encima de todos los pensamientos que nosotros podamos tener acerca de por qué suceden las cosas. Él quita, Él da, Él hiere, Él sana,
Él da vida, Él la quita, haciendo así lo que le place tanto con nosotros como con lo nuestro. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Solo a nuestro Padre Celestial sea la gloria por todas las providencias que vienen de su mano para llevarnos al cielo. Amén. Oremos a Dios. Amado Padre y buen Señor, estamos muy agradecidos en esta mañana por lo que tú nos has permitido escuchar. Nosotros te rogamos que en tu misericordia y en tu favor nos concedas estar agradecidos, sea cual sea la circunstancia, a confiar en ti, aun cuando no comprendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando estemos pasando por las pruebas y dificultades más profundas, Señor, concédenos paciencia. Paciencia en la adversidad. Que podamos reconocer tu mano en todo tu obrar. No hay nada que se escape de tu mano, Señor. Que podamos recitar con propiedad, con fe, Señor, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para tu gloria y para el beneficio de tu iglesia. Amén.